saludo muy afectuoso a toda la comunidad que nos acompaña. Bienvenidos a una edición más de Salud en Equilibrio. Yo soy Antonella Barresi, me acompaña el doctor Alberto Concolino. Doctor, ¿cómo estás? Una edición más. Estamos cerrando el año, ¿eh? Y ya nos queda poquito, es decir, prácticamente ya arrancó diciembre, o está por arrancar diciembre, en verdad. Y ya se nos va el año y se nos va también el ciclo. Y nosotros tenemos todavía muchísimas cosas interesantes de qué hablar. Y bueno, la gente se está preparando para fin de año. A pesar de que haya pandemia, queremos cerrar este año que de repente fue tan nefasto, luciendo de lo mejor. Y cuando hablamos de medicina ortomolecular, hablamos de que el mejor remedio para nuestro cuerpo no está afuera, en drogas o en plantas o en cremas, sino que está dentro de nuestro propio cuerpo. O sea, no hay nada mejor para nuestro cuerpo que nosotros mismos, ¿verdad? Es así como vos decís, Anto, porque este es el tema del plasma rico en plaquetas es el mejor ejemplo de que realmente el tratamiento, la curación, si es que podemos hablar de curación, pero la mejora de todas las enfermedades siempre es a través de nuestros propios sistemas, como lo venimos planteando desde el principio del siglo. Así es. Hoy vamos a hablar de justamente lo que mencionaba el doctor, plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento que utiliza nuestro propio cuerpo, lo potencia y hace que nosotros podamos mejorar de muchísimas cosas, doctor. Pero bueno, antes de arrancar el programa, yo quería preguntarte exactamente, ¿qué son las plaquetas? Porque mira que ahora se habla mucho del plasma, el plasma por el tema del COVID, pero bueno, la gente no entiende a veces la diferencia entre plasma y plaquetas. ¿Qué son las plaquetas, doctor, y para qué sirven? Las plaquetas son elementos que están en nuestra sangre y que viajan en nuestra sangre, lo mismo que los glóbulos blancos o los glóbulos rojos o el colesterol. Pero forman parte de todo el sistema sanguíneo. En realidad las plaquetas empezaron a tener buena prensa desde que en nuestro país se transformó en un lugar endémico para el dengue. Sí. Es decir, todos ya sabemos de que las plaquetas bajan cuando nos infectamos con dengue. Y que ese es un parámetro, es decir, es una forma de medir cómo sigue la evolución del dengue. Bueno, las plaquetas no solo sirven en el dengue, también son fundamentales para poder producir el fenómeno básico de la coagulación. Qué importante. Es decir, cuando nosotros nos cortamos o nos lastimamos, sale sangre, ¿sí? Y eso hace que las plaquetas acudan al lugar de la lesión, de la herida, y junto con otros factores de la coagulación, pero donde estos son muy, muy importantes, empiezan a formar lo que se llama el trombo plaquetario. Es decir, actúan tratando de taponar, insisto, junto con otros factores de la coagulación, en el lugar de la herida y la sangre cesa y se forma después en el tiempo la famosa costrita. Pero esa costrita que se forma porque en realidad hay que entender que el fenómeno de la coagulación es un fenómeno fundamentalmente inflamatorio. Y esta es una prueba más que la inflamación aguda, porque cuando alguien se lastima, se produce la coagulación a través de un fenómeno inflamatorio agudo, es protectiva y nos puede salvar la vida. Entonces, la palabra inflamación no es una mala palabra, es una palabra que nos salva la vida, o es un fenómeno, perdón, que nos salva la vida en la medida que sea aguda. ¿Cuándo se transforma en un verdadero problema? Cuando esa inflamación se cronifica. Claro, se mantiene a lo largo. Se mantiene en el tiempo. Bueno, doctor, ahora vos me decís que las plaquetas están dentro de la sangre. El plasma también está dentro de la sangre, pero hay una palabra ahí muy especial porque dice plasma rico en plaquetas.
¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Vamos a hacer una aclaración que vos me preguntaste y yo no lo dije. El plasma es el líquido. Es el líquido de la sangre. Y dentro de ese plasma, piensen como si nosotros tenemos un vaso de agua y le vamos echando distintos granitos de sal. La sal sería lo sólido. Entonces las plaquetas son los sólidos, el colesterol es los sólidos, perfecto. los glóbulos blancos son los sólidos. Si, mientras que si el la plasma, sangre fuera un jugo, es el agua. exactamente. Ok. Lo líquido es el plasma. ¿Ok? Buenísimo. ¿Por qué hablamos ahora sí de plasma rico en plaquetas? Ustedes saben que las cantidades por milímetro cúbico de plaquetas oscila en un valor normal de 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Eso es lo que se mide en los exámenes de rutina de cualquier laboratorio. Bien, ¿por qué es plasma rico en plaquetas? Porque nosotros a través de, vamos a ver si le parece al señor director, unos videos muy cortitos donde nos va a mostrar, que nos van a mostrar cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas. Pero bueno, lo importante es que ¿qué es el plasma rico? ¿Por qué lo llamamos plasma rico? Porque a través de un mecanismo de centrifugación, una vez que sacamos sangre del paciente, que enseguida lo vamos a ver, una vez que le sacamos sangre al paciente, eso se procesa y a través de un mecanismo de centrifugación, es decir, se pone en como si fuera en una licuadora de muy alto rendimiento, es decir, de muchas revoluciones, hace que los sólidos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, como son más pesados, se depositen en el fondo del tubo que vamos a sacar, que ya, insisto, lo vamos a ver en la imagen. Y así vamos a ver un tubo que tiene abajo rojo, que son los glóbulos rojos, una capita blanca, y después viene la parte líquida nada más, porque la parte líquida es mucho más liviano que lo sólido. Lo sólido se va al fondo del tubo, lo líquido queda arriba. Ahora, la parte donde prácticamente el líquido se toca con lo sólido, ahí se depositan una gran cantidad de plaquetas. Por eso se llama plasma rico. ¿Rico por qué? Porque tiene una gran cantidad de plaquetas esa zona del plasma. Y el plasma en ese caso se divide en dos grandes grupos. En lo que es plasma rico en plaquetas, que es el que está en contacto con la parte sólida que está depositada, y el plasma pobre, que es el que va hacia la superficie. Entiendo, doctor. Bueno, y una vez que el doctor tiene el plasma rico en plaquetas, yo asumo que hay alguna manera de activar ese componente para que ayude a nuestro cuerpo a regenerarse, porque vos dijiste otros factores de coagulación y demás. O sea, la plaqueta sola me imagino que debe interactuar con otras cosas para poder funcionar. Y ahí había leído que hay algo que se llama factores de crecimiento. Claro. ¿Qué son los factores de crecimiento, doctor, cuando hablamos de plaquetas? Bueno, eso quizás sea una de las cosas más maravillosas que pueden, o que dentro de las maravillas del funcionamiento de nuestro organismo se da. Fíjense que hablaste de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son moléculas proteicas, es decir, proteínas, que se encuentran dentro de las plaquetas. En ese proceso de sacar sangre, centrifugar, se hace con una serie de elementos que hacen que la sangre no coagule. Es decir, se anula la acción de las plaquetas. Recuerden que las plaquetas acuden al lugar de la herida para provocar la coagulación. En este caso, a través de un artificio químico, hacemos que mientras se produce la centrifugación para obtener el plasma rico, esas plaquetas no puedan coagular. Concretamente, son sustancias que sacan el calcio de la sangre, que es otro factor de la coagulación. Los factores de la coagulación, para entender, son 12. Si falta uno solo, la sangre no coagula. Hay una enfermedad muy conocida, que es la hemofilia, que es si falta el factor 8, la sangre no coagula. El paciente se lastima
y tiene grandes problemas, hay que transfundirlo, ponerle factor 8, etcétera, etcétera, porque si no, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué hacemos nosotros para que no coagule? Le sacamos el calcio a la sangre. Una vez que coaguló, una vez que tenemos el plasma rico, ¿qué hacemos? Le volvemos a agregar calcio. Y entonces ahí sí tenemos un tiempito nada más para que la sangre coagule. Cuando la sangre coagula, libera una serie de factores que son proteínas que están dentro de las plaquetas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la plaqueta se rompa para que la sangre coagule. Si no, ustedes fíjense que si la plaqueta estuviera permanentemente, seríamos una coagulación ambulante. Claro. Porque, es decir, permanentemente coagularía. Entonces, esa posibilidad de que no ocurra es porque la plaqueta está entera. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Químicamente la rompemos al agregarle el calcio y ahí coagula. Cuando la sangre coagula, libera estos famosos factores de crecimiento que son el leitmotiv del plasma rico en plaquetas. Es decir, las plaquetas no servirían, mejor dicho, esto no serviría en estética ni en traumatología si no existieran los factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento están dentro de las plaquetas. Si no se liberan, no hay posibilidad de reparación. ¿Por qué? Porque los factores de crecimiento terminan provocando 3 situaciones. Primero, el proceso inflamatorio, cuando la sangre coagula. Después hay un proceso de proliferación. Por ejemplo, nosotros nos cortamos, la sangre coagula, proceso inflamatorio. Después hay una reparación, donde se forma una cicatriz. ¿Sí? Y después hay otro proceso, siempre capitaneado en gran medida por las plaquetas y los factores de crecimiento, que se llama remodelación. Y ahí lo que era piel se transforma en piel, lo que es músculo se transforma en músculo, pero siempre gracias a los factores de crecimiento plaquetario o de las plaquetas. Bueno, doctora, ahora que creo que ya todos entendimos perfectamente qué son las plaquetas y cómo actúan en nuestro cuerpo, yo te quiero contar que me enteré por ahí que las plaquetas también cumplen funciones estéticas. Normalmente nosotros no solemos hablar mucho de lo estético. Así es. Pero bueno, tengo una invitada muy interesante para nuestro programa. Ella es médica, hace medicina estética y también biológica. Ella es la doctora Andrea Lapeire, gran amiga suya. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Salud en Equilibrio. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Doc? Un placer esta invitación, gracias. Y sí, creo que de la presentación lo que más me gustó es que dijeron gran amiga. Así es. Eso, por eso es fundamentalmente. En realidad, Andrea, vos ya sabés, porque lo hemos hablado, que este es un espacio de amigos, en realidad, donde, bueno, tratamos de hacer lo que hacemos siempre, algunas veces con profesionales y otras veces dándonos el gusto de charlar un poco para la gente en general y poder informar ciertas y determinadas cosas de las que hacemos y de alguna manera tratando de que sea un espacio donde podamos educar fundamentalmente en libertad. Así que bueno, vamos a trabajar un poco, Andreita. Quiero preguntarte. Bueno, trabajemos un poquito. Quiero preguntarte, vos que haces y que sos muy importante dentro del ámbito estético a nivel nacional en Argentina y también a nivel internacional, que nos cuentes un poco en qué casos utilizás plasma rico en plaquetas. Bueno, plasma rico en plaquetas, la verdad es que es una herramienta maravillosa dentro del mundo de la estética, como lo es en casi todas las áreas, ¿sí? Pero bueno, cuando nosotros hablamos de plasma rico en plaquetas, hay varios campos en los que sus beneficios están como potenciados, ¿sí? Uno de ellos es cuando hablamos de alopecia, es decir, de la caída capilar. Cuando hablamos en esos pacientes donde necesitamos recuperar la caída capilar, recuperar ese cabello que se perdió o fortalecerlo, complementando con otro tipo de tratamientos,
personalmente creo que es como si fuera un gol estándar, es decir, como lo mejor de lo mejor hoy por hoy para alopecia es el plasma rico en plaquetas. Obviamente estoy hablando de tratamientos estéticos, ¿no? Voy a hacer siempre esta aclaración. Si yo estoy hablando de una patología, si yo estoy hablando de una alopecia, una caída capilar por alguna patología, por algún trastorno de la salud, ya estamos hablando de otro campo. Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista estético, es gol estándar para mí personalmente, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el plasma rico en plaquetas. Andrea, perdóname, en este programa está absolutamente todo dedicado a la estética, pero al uso del plasma rico, así que es plasma rico en estética. La semana que viene vamos a hacer plasma rico en traumatología, pero ahora es solo en estética, así que tranquila, despachate nomás sin problema. Está bien, está bien. Lo que pasa es que hago esta aclaración porque a veces hay pacientes que, por ejemplo, no sé, tuvieron una cicatriz y no crece el pelo en ese sector de la cicatriz. Bueno, ahí no me va a servir el plasma rico, ¿sí? Porque el plasma rico lo que hace es estimular el folículo sano. Por eso hice esta aclaración de cuando estamos hablando de estética y cuando estamos hablando de problemas de salud. En alopecia por estética, desde el punto de vista estético, plasma rico en plaquetas anda excelente, anda muy, muy bien y en combinación con otros tratamientos. Andrea, dentro de la estética, sí, perdón. Sí. Contanos un poquito tu experiencia con respecto al plasma en rostro. Bien, y después en lo que es rejuvenecimiento, plasma rico en plaquetas claramente tiene una gran incidencia y se puede combinar con todo, tiene una gran versatilidad. ¿Qué hace puntualmente cuando nosotros hablamos de plasma rico en plaquetas? Lo que nosotros estamos hablando es de un aporte muy, muy importante de factores de crecimiento en esta piel que está envejecida, en esta piel que necesita repararse, restaurarse, que necesita ser regenerada, entre comillas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, bueno, seguramente vos ya habrás explicado todo el procedimiento de plasma, pero el procedimiento es un procedimiento autólogo, es decir, sacamos sangre al paciente, con su propia sangre es donde se centrifuga, se separan el plasma, se utiliza la parte del plasma rico en plaquetas y eso se coloca, los médicos, obviamente con la técnica de mesoterapia. Entonces hacemos una mesoterapia, una micropuntura, donde vamos colocando el plasma rico en plaquetas en la dermis. Eso lo que va a hacer es estimular fundamentalmente los fibroblastos, las fibras de colágeno, las fibras de elastina, va a estimular todos los procesos de reparación y de regeneración cutánea, dando como resultado final un efecto de rejuvenecimiento, un efecto de... a mí no me gusta decir anti-age, sino un efecto pro-juventud, ¿sí? Es decir, va a mejorar todas las funciones celulares para que la piel no envejezca tan rápido o si eso se produce, que realmente sea un envejecimiento mucho más digno, por decirlo de alguna manera. Me encanta eso del envejecimiento digno, con gracia, doctora. Pero mira, escúchame, Exacto. Cuando vos decís mesoterapia, bueno, hay gente que tiembla porque ya sabemos que implica ahí agujas a las cuales mucha gente le tiene fobia, ¿verdad? Pero bueno, en tu experiencia, doctora, ¿la aplicación de esto duele mucho? ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Podría causar algún tipo de problema? No, hecho por personas que conozcan la técnica, es decir, estamos hablando de un médico entrenado y formado, realmente es un procedimiento sumamente rápido, es un procedimiento prácticamente indoloro porque se hace con una técnica que se llama nappage, que es una técnica muy superficial, de pinchacitos muy superficiales, y lo que va a hacer, se va a regenerar, digamos, en ese preciso momento que uno coloca el plasma, el mismo plasma es como que va cerrando las punturas. Entonces, realmente, el paciente termina de hacer un plasma rico en plaquetas y se va a su casa sin mucha alteración. Obviamente que puede pasar porque uno puede utilizar, digamos, algunos procedimientos para activar el plasma dentro de la jeringa que en estética no es absolutamente necesario. Se utiliza algo que se llama cloruro de calcio, que es donde se activa el
el plasma, se activan las plaquetas para que liberen sus factores de crecimiento. En estética, como nosotros vamos a estar colocando el plasma en una zona donde ya hay fibras de colágeno rotas, son las mismas fibras de colágeno las que van a activar ese plasma. Entonces, en términos generales, ni siquiera hace falta activar. Por lo tanto, la posibilidad de que haya una reacción, de alguna sensación de malestar en el paciente es ínfima, porque lo que estamos colocando es solamente el plasma, ni siquiera activándolo con cloruro de calcio. Andrea, como vos bien fuiste clara en el planteo de que esto es un tratamiento médico, quiere decir que tiene que ser realizado por médicos. En tu experiencia, ¿este tratamiento lo combinás con algún otro tratamiento estético? Sí, en estética se puede combinar, el plasma rico en plaquetas es ese procedimiento que lo podés combinar con todo. No en la misma sesión. Yo normalmente cuando hago un plasma rico en plaquetas, preparo la piel antes, me evalúo a mi paciente porque precisamente lo que hace el plasma rico en plaquetas es activar los factores de crecimiento de las propias plaquetas. Ahora, si yo tengo un paciente que está desnutrido, que tiene microdeficiencias nutricionales, su terreno no es acorde, claramente sus plaquetas tampoco me van a servir tanto, ¿sí? Entonces, primero vemos al paciente en toda su integridad, vemos que realmente esté con un buen nivel de salud, en todo el sentido de la palabra, de la expresión salud, y después podemos realizar previamente un peeling suavecito, combinarlo con una buena limpieza facial previamente. Yo cuando utilizo plasma rico en plaquetas lo utilizo en rostro, en cuello, en escote y en el dorso de las manos. Entonces, cuando me refiero a hacer la preparación previa, me refiero a esto: rostro, cuello, escote, dorso de manos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el paciente en todas estas zonas previamente, haciendo una buena limpieza, una buena exfoliación. Se puede hacer un peeling suavecito previamente, incluso en esta época de verano tenemos peelings con polihidroxiácidos, es decir, peelings de ácidos de última generación con las que también se puede hacer un peeling de verano. Y después, post plasma rico en plaquetas, no ese mismo día, no en la misma sesión, se puede combinar con otros procedimientos médicos estéticos desde el punto de vista químicos como electromedicina, es decir, puedo hacer peeling después, sí, puedo hacer rellenos de ácido hialurónico, sí, puedo hacer aplicación de toxina botulínica, sí, puedo realizar después una luz pulsada, sí podría hacerlo, dejaría pasar un tiempito, puedo realizar una radiofrecuencia, sí, o sea, se pueden realizar todos los procedimientos estéticos en combinación con esto. Perfecto. Perfecto, Andrea, sí. Clarísimo. El tema es el siguiente, la verdad que seguiríamos charlando todo el tiempo, pero vos sabés que esto tiene un tiempo determinado, pero ha sido realmente absolutamente ilustrativo y muy, muy claro. No sé si vos querés preguntar alguna cosa más. No, súper, doctora. Más bien aclarar de vuelta a toda la gente que nos sigue en nuestra comunidad que este plasma rico en plaquetas, por toda la riqueza que vos explicaste y que activa, digamos, todas las propiedades de las plaquetas, sirve para manchas, para arrugas. ¿Hay alguna otra cosa más que nos pueda ayudar? Y asumo que también es en hombres y mujeres. Sí, se puede hacer indistintamente del sexo y de la edad del paciente, ¿sí? Eso también es importante aclararlo, porque a veces existe el mito de que si la paciente es muy joven no sirve o que si la paciente es muy añosa tampoco sirve. Claramente va a depender de la edad del paciente, también sus plaquetas tienen esa misma edad, ¿sí? Y también la epigenética, es decir, cómo tratamos a esas plaquetas en todo ese tiempo que tienen de vida, pero sirven para todos los procedimientos estéticos, son un gran reparador y regenerador de la piel, tanto de la piel como del folículo piloso también, es decir, el rostro, la piel y folículo piloso, el cabello, digamos, la caída capilar también. Vamos a estar probando pronto, doctora, parece que. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Andrea. Ha sido un placer y bueno, esperamos poder tenerte de vuelta a una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias por la invitación y espero, bueno, que se haya entendido. Cualquier cosa, estoy dispuesta también a responder sus dudas y sus preguntas sin ningún problema. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto enorme volver a verte, aunque sea en una pantalla. Gracias. Aunque sea a través de la pantalla. Gracias.
Chao, querida, gracias. Doctor, no cabe duda que para los tratamientos estéticos de la piel el plasma rico en plaquetas es algo maravilloso, algo súper versátil, algo que se puede combinar, pero tengo entendido, doctor, que como todo en la medicina ortomolecular también nos sirve para tratar enfermedades. ¿Qué enfermedades pueden tratarse, doctor, con plasma rico en plaquetas? Bueno, siempre son afecciones estético-cosméticas de la piel, como puede ser el acné, como puede ser la rosácea, obviamente, como dijo la doctora, para líneas de expresión y lo que se llama resurfacing, o un envejecimiento digno. Acné ya lo dije, y la alopecia que mencionaba la doctora. Que también hablamos. Sí. Y bueno, eso así son las grandes, las manchas, las hiperpigmentaciones. Las grandes Perdón, me estaba afecciones. olvidando de las hiperpigmentaciones. Claro, eso es con lo que respecta a estética. Sí. Ahora, cuando hablamos de enfermedades, tengo entendido que también se suele utilizar en traumatología, doctor. Ah, no, claro. De eso nosotros vamos a hablar en el próximo programa. Es decir, tenemos todo un programa para hablar de la acción del plasma rico en plaquetas en traumatología, que es infinita las aplicaciones, es decir, venimos creciendo en ese tipo de cosas. Allí tenemos un montón de pequeños, hemos acortado ciertas y determinadas afirmaciones de nuestras prácticas cotidianas con el plasma rico. Nosotros lo utilizamos mucho en la clínica y realmente con resultados espectaculares, ¿no? Y un cambio de vida para todos los pacientes. Así que si querés saber cómo se utiliza el plasma rico en plaquetas en traumatología, bueno, prendete a nuestro canal porque la próxima semana vamos a estar hablando de eso. Y antes de despedirnos, doctor, le recordamos a la gente que, bueno, esta pandemia sigue, el COVID está presente todavía, así que instamos a todos a continuar tomando las medidas de seguridad, doctor, que les puede recordar rápidamente a nuestra comunidad. La mejor vacuna, o hasta que esta aparezca, es lavarse las manos seguido, usar el tapabocas o barbijo y el distanciamiento sanitario, que es mantenernos a 1,5 metros, a 2 metros de distancia del ser con el que estamos charlando o con el que estamos compartiendo algo. Cuídate porque así nos cuidamos todos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer poder hablar de esto y bueno, la próxima seguro que ya nos vemos en el consultorio porque yo esto lo tengo que probar. Bueno, te esperamos allí. Será hasta la próxima. Chao, chao. Hasta pronto.